necesitamos vivificarnos, necesitamos que la revelación de su palabra sea sobre nuestras vidas. No podemos andar ahí vacíos de la presencia del Espíritu Santo, vacíos de la palabra que Dios quiere hablarnos todos los días a nuestros oídos espirituales. Gloria a Dios. Estaba recién yo en la oficina y estaba justo pensando y oyendo que ustedes estaban adorando y estaba preparándome para la palabra y yo dije, Señor, el día domingo hubo una administración de la presencia del Espíritu Santo poderosa. Amén. Él vino, nos visitó, nos llenó, nos habló y fue una presencia de Dios que quizás para muchos hacía mucho tiempo que no la sentían, quizás para muchos realmente sí necesitaban ser llenos el día domingo de su presencia. Y estaba yo pensando en la oficina y dije, fue tremenda la presencia, tú nos hablaste. Y eso sucedió el domingo, dije, y yo me miré a sí misma. Yo dije, eso fue el domingo, yo sentí tremendamente tu voz, sentí que tú me hablaste y tú eres lo mejor que puede haber pasado en mi vida, de estar siempre conectado con la presencia del Espíritu Santo, siempre conectada con la voz del Señor. Y dije, hoy es martes y pasó el lunes y ayer yo estaba fortalecida por causa de esa visitación de la presencia del Espíritu Santo. Estaba mi vida fortalecida, gozosa, alegre, sentía algo que se me movía en el medio del pecho y yo sé que esa es la presencia del Espíritu Santo. Porque yo había estado preguntándole cosas, había estado hablando con el Señor y solamente lo sabía el Padre Celestial, solamente lo sabía el Espíritu de Dios, lo que yo estaba hablando con Él. Y la presencia del Espíritu Santo cuando el domingo habló al pueblo, solamente yo y Él sabíamos. Y yo dije, el lunes estuve gozosa porque Él me había hablado, pero ya hoy martes dije, Señor, yo necesito nuevamente ser llena, porque ya hoy martes no siento lo mismo que sentí ayer o que sentí el día domingo a la noche. No me es suficiente, Señor. Necesito de que tu presencia, de que tu palabra hable a mi vida, me marque qué hacer, cómo dirigirme o cuál es el propósito. Sabemos cuál es nuestro propósito, pero muchas veces el Espíritu Santo nos tiene que recordar por qué fuimos puestos, para qué estamos aquí. Nos tiene que recordar el propósito que Él marcó en nuestras familias, en nuestras vidas. Entonces, hace unos días, no en el día de ayer, pero ya hace bastante, y en el día de ayer sí lo sentí muy fuerte en mi corazón. Yo venía oyendo la voz del Espíritu Santo, que Él me decía, ve que quiero hablar a tu vida a través de una mujer de parte de Dios, una mujer llena de la presencia de Dios. Y yo dije, yo por una cosa, por la otra, por ocupaciones, lo dejaba pasar y yo decía, Señor, ya voy a ir, dame tiempo. Y seguía esa inquietud en mi corazón.
Y yo le decía al Señor, ya termino esto que estoy haciendo, me desocupo y voy a ir. Yo tenía que tomarme el tiempo más o menos como 1 hora, y tomarme 1 hora para mí en estos últimos días es, y sentarme y escuchar, era como suficiente pérdida de tiempo. Entonces llegó en el día de ayer y yo sentí ya una tristeza muy profunda en mi corazón. Empecé a sentir que el Espíritu Santo que está en mí, que la presencia del Espíritu Santo que está en mi vida, empezó a angustiarse, comenzó a entristecerse dentro de mí. Y yo sé que cuando eso sucede es porque no estamos oyendo lo que el Espíritu de Dios quiere hablarnos. No nos estamos ocupando en lo que el Espíritu Santo nos está mandando a hacer. Entonces yo dije, ayer fue el lunes, dije, Señor, yo te voy a dar el tiempo, pero dame un poco más de tiempo, tengo que hacer muchísimas cosas. Y tuvimos que hacer cosas con mi esposo y regresamos. ¿A qué hora? Viajamos, tuvimos que viajar y no sé si eran como las 7, 6, no sé qué hora. No, a las 6 estuvimos allá. Creo que eran como las 7:30, más o menos 8 de la noche. Entonces, luego de ahí pasamos a hacer una visita y el Espíritu Santo volvía a hablarme. Y yo hacía todo lo que tenía que hacer, pero con una angustia en mi corazón. Entonces, ya nos acostamos temprano, habíamos hecho todo, no quise cenar y me acosté, no a dormir, pero sí a prestar atención a lo que el Espíritu Santo me quería hablar. Entonces hice lo que el Espíritu Santo habló a mi corazón y sentí paz en mi vida. Sentí gozo, sentí alegría, porque yo sentía que el Espíritu Santo me estaba hablando. Y yo dije, gracias, gracias, porque tú sabes todas las cosas. Sabe nuestros pensamientos, sabe lo que hay en nuestros corazones, sabe cuando estamos preocupados. Y muchas veces nosotros hacemos una marea en medio de la preocupación. Pero en vez de ocuparnos, simplemente vivimos preocupados. Entonces yo dije, gracias Señor, porque me ocupé en esa preocupación que había en mi vida. Yo dije, el Señor me mandó a ocuparme y me ocupé y Él me habló. Gloria a Dios. Y Dios quiera que en esta noche el Señor hable a tu corazón. Así como Él habla al mío, Dios quiera que en esta noche Él hable a tu corazón. Yo no sé por lo que tú estás pasando, si en ti hay preocupación, si en ti hay pensamientos que no puedes solucionar o contestarte a sí mismo. Quizás estás desorientado, quizás estás angustiado, estás cansado o desanimado. Pero tenemos un Dios bueno, un Dios que Él se glorifica en medio de las dificultades,
Él se glorifica en nuestras vidas cuando nosotros ponemos nuestras vidas en las manos de Él. Entonces Él nos hace entender todas las cosas. Él siempre va a hablar a nuestros corazones, nos va a fortalecer, nos va a libertar de la angustia, de la tristeza, del cansancio, del desánimo. Pero para eso nosotros nos tenemos que ocupar en lo que Dios nos está hablando. Y cuando yo digo que debemos ocuparnos en lo que Dios nos habla, debemos hacer lo que Dios nos está diciendo que debemos hacer. O hacer lo que Dios nos está hablando. Amén. Sabemos que el apóstol y todos los que estamos predicando sobre ¿qué? Sobre unidad. Y el diablo siempre se va a levantar a probarnos. El diablo se va a levantar a probar a este pueblo que está hablando de ¿qué? De unidad. Entonces, necesitamos oír lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y yo anoche le comentaba a mi esposo, mañana voy a predicar, voy a hablar de algo que el Señor habló en mi corazón, pero yo no sé si empalmarlo con lo que ustedes están hablando, que es con respecto a la unidad. Yo en este día voy a hablar de un buen soldado de Jesucristo. ¿Cuántos somos soldados de Jesucristo? Entonces quiero que tú vayas a 2 Timoteo capítulo 2 y que sea el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, que sea el Espíritu Santo hablando a este pueblo y que no sea mis pensamientos, que no sea mi carne, sino que el Espíritu de Dios sea a través de su palabra. Amén. Y lo leemos y dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tú pues, hijo mío, el apóstol Pablo le estaba hablando a Timoteo. Timoteo era el hijo espiritual. Timoteo había sido formado. Timoteo había sido enviado por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le había enseñado a Timoteo y lo había formado conforme la palabra de Dios. Pablo había formado de Timoteo un verdadero soldado de Jesucristo. Por eso él le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. ¿Cuántas penalidades, cuánto sufrimiento
¿Cuántas cosas que un hijo de Dios tenemos que pasar? ¿Cuántos procesos hemos tenido que pasar? Quizás tú lo estás pasando por medio de esos procesos difíciles. Quizás estás pasando por procesos angustiosos, desesperados, de caos, de sufrimiento, de soledad, de angustia, de desánimos. Pero aquí la palabra nos está diciendo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sabemos que cuando nosotros pasamos por sufrimiento, por proceso, nos va formando a ser un buen soldado de Jesucristo. No cualquiera puede ser un buen soldado de Jesucristo, porque muchos lo han intentado y se han quedado con solamente en intentarlo, porque quizás muchos no soportaron, porque quizás muchos no se anegaron, porque quizás muchos dijeron, esto no me conviene, esto no es lo mío, y dejaron la enseñanza, el proceso de parte de Dios por el camino. Pablo le estaba diciendo a Timoteo que él iba a pasar por muchas cosas por causa de Jesucristo. Pero no te desalientes, no te desanimes si tú estás pasando por muchas cosas, por dificultades o por procesos difíciles. Yo sé que los procesos no son nada lindos, pero sí sé por experiencia propia que los procesos nos enseñan, que los procesos nos forman, que los procesos por los cuales nosotros pasamos son lo que nos hace un buen soldado de Jesucristo. ¿Cuántas personas que pasan por el proceso y su fe comienza a morir? Pero qué importante que es cuando estamos pasando por el proceso, pero nuestra fe está intacta. Y de esa manera el Padre nos va formando, nos va haciendo un buen soldado de Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes han conocido a un buen soldado? ¿O cuántos de ustedes han conocido un soldado cobarde? Temeroso. Un soldado que comenzó con muchas ansias, pero llegó a la mitad del camino y desertó. ¿Verdad que cuando nosotros pronunciamos la palabra soldado, vemos cuando un hombre está formado realmente como un soldado, es un hombre de carácter, ¿verdad? Es un hombre duro, un hombre firme cuando habla, cuando hace, cuando toma decisiones. Un hombre duro de sentimientos, no cualquier cosa lo va a conmover.
No cualquier dificultad lo va a conmover. Sabe que es un soldado y que tiene que enfrentar la batalla. Se tiene fe a sí mismo. Sabe que lo va a lograr. Sabe que si en medio de la batalla se mete en un rincón, se mete en una cueva, se esconde para estar llorando por causa del temor, por causa de no sé qué, sabe que no va a ganar nada. El soldado sale a enfrentar lo que sea. Y aún más cuando es un buen soldado de Jesucristo. Fíjate en el verso 4, dice, quiero que tú lo leas en voz alta, porque quiero que entre a tu corazón. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda, en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Yo cuando leí esta palabra, yo dije, qué tremendo, porque a mí el Señor me estaba hablando. Todos los que somos líderes, todos los que somos pastores, que estamos a cargo de un grupo de personas, sabemos y el Señor nos va formando de no enredarnos con cosas que no nos convienen. ¿Qué ejemplo yo puedo darle al que le estoy enseñando, al que le estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios? No puedo enredarme con las cosas de este mundo, por ejemplo. No puedo enredarme con el que sé que es un mentiroso, por ejemplo. No puedo enredarme con los chismes cuando sé que hay una persona que es un poco chismosa. ¿Por qué no me puedo enredar? Número 1, porque no estoy agradando a Dios, la palabra lo dice. Es pecado. Número 2, porque estoy al frente para ayudar a otros. Esas personas que me están viendo como líder, como pastor, como un buen soldado, ¿qué van a pensar de mí? Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Por qué no me puedo enredar con las cosas que me ofrece este mundo? ¿Por qué no me puedo enredar con aquel que le gusta mentir? ¿Por qué no me puedo enredar con aquel que le gusta hablar un poquitito de más?
porque tengo que agradar a aquel que me tomó por soldado. No me debo de olvidar a quién yo le estoy sirviendo. ¿Quién fue el que me escogió? ¿Quién fue el que me puso donde estoy? Al fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Yo busqué la palabra militar para traer una definición bien clara. Y dice, persona que forma parte de un ejército o milicia. Militar de carrera, militar en los cuerpos especiales. Esa es la definición de la palabra militar. Y aquí estábamos leyendo y dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Y al principio yo dije, ¿quiénes son aquellos que son soldados de Jesucristo? Y todos dijeron, pero ahora comenzamos, como la palabra no nos entra como nosotros esperábamos. Entonces como que nos vamos, vio la voz se va apagando o se va bajando de a poquito. Cuando a mí el Señor me habló a través de esta palabra, el Señor me dijo, tú eres un soldado. Yo te escogí, yo te formé desde el vientre de tu madre, antes de que llegaras al vientre de tu madre. Yo te formé de la manera que tú eras. ¿Saben las veces que yo peleé con el Señor porque había cosas de mi persona, de mi personalidad, que no me agradaba? Porque yo sabía que a muchos yo no le caía tan bien. Entonces yo peleaba, yo decía, Señor, ¿por qué yo no puedo ser, por ejemplo, como es mi mamá? ¿Cuántos conocen a mi mamá? Y vio que ella es una mujer toda amorosa, toda, cuando habla es toda suavidad, es toda, no sé, muchos se enamoran de su personalidad. Entonces yo le decía, ¿cómo no salí como mi mamá? ¿Por qué tuve que salir de la manera que soy? Y yo oraba y yo le decía, Señor, cámbiame. Sácame esto. Hasta que un día el Señor me dijo, no. Yo te formé así en el vientre de tu madre. Todo lo que hay en ti lo puse yo. Y por algo lo puse, por algo te hice así. Entonces yo le decía al Señor, y siempre me tocó lo más difícil. Vio que hay un dicho que dice, y me tocó bailar con la renga. A veces no nos gustan de que nos hablen medio fuerte, medio duro. Pero en la casa del Señor, Dios ha puesto
pastores. Y los pastores conocen a sus ovejas. Y aunque nos vayamos, no sé, a los Estados Unidos, o aunque me vaya a otro país, el Señor me va a hablar y nos va a decir, hey, el pueblo que les di está pasando esto, esto, esto y esto. En el espíritu, cuando uno está conectado con el Señor, sentimos las cosas. Sentimos cuando el pueblo está pasando por dificultades, sentimos cuando el pueblo está desanimado, sentimos cuando el pueblo está cansado. Nosotros lo sentimos porque somos los pastores que Dios puso en la casa. Entonces, por ahí, no es fácil, pero sí el Señor nos vuelve a hablar con su palabra y Él nos dice que Él nos llamó para que podamos ser un buen soldado de Jesucristo. Quiero que vayas a Hebreo, capítulo 11, verso 24. Yo al principio dije que que estábamos enseñando y hablando sobre la unidad, ¿verdad? Y dije que cuando es más que van a venir a probarnos, si realmente es como estamos diciendo. Entonces, ¿somos buenos soldados de Jesucristo? Uy, ¿qué? ¿Puede gritarlo? Miren, lo gritó Walter. Que por ahí no lo sentimos, no lo oímos. ¿Somos un buen? ¿De qué? ¿Somos un buen soldado de Jesucristo? Amén. Estás siendo probado. A ver si sos bueno o no. Cuando estamos en medio de los procesos, el Señor nos enseña, el Señor nos va formando. Amén. Pero un buen soldado de Jesucristo nunca, un buen soldado de Jesucristo, el soldado tiene carácter, el soldado es valiente, el soldado se para firme y no importa lo que esté pasando a su alrededor. Amén. Aquí hay soldados valientes que enfrentan la batalla. Hay soldados que están firmes en su lugar. Uy, ese fue menos. ¿Tienen miedo? No, dice uno, estoy siendo sincero. Hay soldados que están firmes en su lugar. Si no lo está, tome su lugar y póngase firme. Un buen soldado nunca, pero nunca,
a pesar de la circunstancia. Por eso lo que acabamos de leer dice que no debemos enredarnos con lo del mundo, con los negocios de esta vida. Un buen soldado no puede dejar de creer nunca. Nunca puede dejar de creer en aquel que lo llamó para ser un buen soldado. Amén. En Hebreos capítulo 11, verso 24, dice, espere que lo encuentre yo. Por la fe Moisés, hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Lo que acabamos de leer es algo impresionante. Moisés dejó todo y escogió lo del Padre. Yo quiero leértelo en lenguaje actual. ¿Cuántos tienen la Biblia en lenguaje actual? Hebreos 11. Dice, Moisés confió en Dios y por eso cuando ya fue hombre no quiso seguir siendo hijo adoptivo de la hija del rey. No quiso disfrutar de lo que podía hacer y tener junto a ella, pues era pecado. Prefirió que los egipcios lo maltrataran como lo hacían con el pueblo de Dios. En vez de disfrutar de las riquezas de Egipto, Moisés decidió que era mejor sufrir, como también iba a sufrir el Mesías, pues sabía que Dios le daría su premio. Moisés confió en Dios y por eso no le tuvo miedo al rey, ni se rindió nunca. Salió de Egipto y actuó como si estuviera viendo a Dios, que es invisible. Moisés creyó porque dice por la fe. Moisés eligió dejar la riqueza o los beneficios que tenía por ser hijo adoptivo de la hija del rey. Dijo, lo dejo porque eso es pecado. Prefiero sufrir como está sufriendo el pueblo. Prefiero el maltrato como lo hacían con el pueblo de Dios.
En vez de disfrutar las riquezas de Egipto, Moisés decidió que era mejor, que es mejor sufrir. ¿Cuántos están dispuestos a sufrir y dejar lo que creo yo que me va a beneficiar? ¿Cuántos están dispuestos a salirse debajo de las alas de los pastores o del pastor o del apóstol? Y prefiero ser uno más, o prefiero trabajar junto con el pueblo. Moisés confió en Dios y por eso no le tuvo miedo al rey ni se rindió nunca. Salió de Egipto y actuó como si estuviera viendo a Dios, que es invisible. Moisés, cuando pudo elegir, cuando Moisés pudo elegir por la riqueza, por las comodidades, por los beneficios que tenía, por ser hijo adoptivo de la hija del rey, prefirió confiar en Dios que era invisible. Que es invisible. ¿Cuántos de nosotros trabajamos para el ojo? ¿Saben esa frase, verdad? ¿La entienden? Para el ojo del hombre. Me conviene, camino bien derechito porque sé que el apóstol me está viendo, pero cuando no me vio, total no me vio. Nosotros no les podemos ver, los pastores no les pueden ver, los líderes no le pueden ver, tu hermano no te puede ver, pero hay uno sí que te ve, que es Dios. Moisés prefirió confiar en Dios, aunque no lo viera. Él dijo, yo no lo veo, pero sí creo. Moisés fue llamado por Dios para libertar el pueblo amado de Dios. Moisés tenía un propósito de parte de Dios. Moisés pasó por un proceso que le enseñó. Si Moisés no hubiese pasado por un proceso, ¿usted qué cree? ¿Que Moisés hubiese elegido
a Dios. Moisés fue formado, fue procesado por Dios. Que él dijo, no me importa la riqueza, no me importan los beneficios de ser hijo adoptivo de la hija del rey, pero quiero sufrir los maltratos que le hacen al pueblo amado de Dios. Quiero yo también eso, porque creyó en la recompensa que Dios tenía para Moisés, porque sabía, confiaba en Dios, sabía que Dios lo había escogido para ir y libertar el pueblo amado de Dios, el pueblo de Israel. ¿En quién confiamos nosotros? ¿O vamos para el lado que el viento nos lleva? ¿O aún todavía no fue suficiente los procesos por los cuales tú has pasado? Yo siempre, y cuando hablo con Dios y cuando hablo con mi esposo, yo siempre digo, es mejor que nosotros le enseñemos, es mejor que nosotros le corrijamos y no que no sea Dios. Por eso Dios puso pastores, líderes. Porque cuando Dios te quiera corregir en persona, ay mamá, de esa no te escapas. Por demás que quiera, por demás que patalee, por demás que grites. Dios es nuestro Padre y Él nos ama y por eso nos va a corregir. Entonces tú puedes hacer lo que te parezca, puedes hacer muchas cosas escondidas o puedes pensar el apóstol Gaby. No se van a dar cuenta. Hagamos nomás. Sí, es verdad, a lo mejor nosotros no nos damos cuenta. Pero aquel que está conectado en su espíritu con el Padre, sí, el Padre va a hacer que nosotros lo sepamos. Sí va a ser el Padre que nosotros nos demos cuenta, que sintamos en nuestro espíritu qué es lo que está sucediendo. Por ahí estamos ministrando o estoy ministrando y hay personas que vienen a la iglesia con muchísimas cargas, ¿verdad? Nosotros también venimos con cargas. Pero el Señor me enseñó algo en todos estos años. Cuando vengo angustiada, cuando vengo triste, cuando vengo que ya no doy más, cuando me siento desanimada, ni siquiera la palabra de mi esposo que me pueda llegar a hablar o querer animar, a mí me va a levantar. Entonces, pero he aprendido algo porque el Señor, el que me llamó, me lo enseñó. ¿Estás triste? ¿Estás angustiada? ¿Qué dice la palabra? Venid a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir a Él. Porque su palabra dice que tengo que ir a Él. ¿Para qué? Dejar mi carga,
mi angustia, mi tristeza. Porque dice que Él me va a hacer descansar. Que Él va a hacer que mi alma, que mi corazón tenga paz, tenga calma, tenga descanso. Entonces cuando estoy así, voy a su presencia y cuando salgo de su presencia, salgo feliz, salgo cantando, salgo confiando de que Él es el que va a hacer, porque mi carga, mi angustia, se la di a Él. Pero cuando no sabía todo eso, yo venía a la iglesia y lloraba y lloraba y lloraba y toda la iglesia cantaban alabanza, adoraban a Dios y se gozaban en la presencia de Dios porque el Espíritu Santo les visitaba. Mientras yo lloraba y cuando me iba a mi casa seguía llorando. Porque no sabía llevar mi carga a Él. Porque no sabía confiar en Él. Y lo tuve que aprender. Y fue duro cuando lo aprendí. Pero ese aprendizaje me sirvió. Me sirvió. ¿Sabían que un ministro de Dios tiene que tener su carácter, verdad? ¿O no lo sabían? Sí. Dios tiene carácter. Tiene autoridad. Y dice que Él nos delegó, a través de Jesucristo, Él nos delegó la autoridad. Y cuando vino la autoridad sobre nosotros, vino el carácter de soldado de Jesucristo. Cuando somos hombres y mujeres llenos de la presencia del Espíritu Santo, cuando el carácter, la autoridad que Dios puso en cada uno de nosotros, va a salir en el momento indicado. Yo siempre les cuento a ustedes que en medio de la dificultad, en medio del problema, yo soy una persona que es cuando más me levanto. Soy una persona que es cuando más peleo. Y no me quedo quieta con lo que me están diciendo o con lo que mis ojos carnales o con lo que el enemigo me quiere hacer creer. Es cuando más me levanto. Porque confío en Dios. Porque conozco el poder de Dios. Porque he visto las maravillas del Señor manifestarse. Entonces eso me da fuerza y me levanto y salgo a enfrentar y digo, esto se tiene que solucionar, y oro a Dios y le pido guía a Dios. Entonces yo siempre digo algo que muchas veces al diablo no le conviene. Que yo ande media triste o media angustiada, media preocupada, porque me paro en el lugar donde fui puesta y comienzo
hacer, porque estoy segura que la presencia del Espíritu Santo está conmigo y que Él es el que me defiende y que Él es el que pelea por mí y que Él va delante de mí. Y cuando Dios me enseña algo, siempre digo, oh, gracias Señor, está bien. Tuve 1 año y medio de proceso donde Dios habló hasta lo más profundo de mi corazón. Y Él me enseñó muchísimas cosas. Él me fue formando y me formó a través de ese proceso, que si no fuera por Dios, si no fuera por causa de la fe, yo no estaría aquí. ¿Sabe las veces que yo salía de diálisis? Y los días martes eran los días más difíciles para mí, porque después de 3 días yo venía a hacerme diálisis, entonces a mí me procesaban mi sangre, salía, pero exhausta. Yo veía como muchos se desmayaban, porque no tenían fuerza, porque su presión se bajaba. Y yo y casi siempre, cuando estuve ese tiempo, yo los martes estaba aquí predicando. Y muchas veces estaba predicando, hablando, y yo sentía que me iba a caer. Pero yo confiaba en Dios, yo decía, Señor, tú estás conmigo. Y nunca me caí. Y pude hacer lo que Dios me mandó a hacer. Traer el mensaje, porque somos mensajeros de parte de Dios. Estar firme en el lugar que tenemos que estar. Ser un buen soldado por aquel que nos llamó. Tú no tienes que ser un buen soldado porque yo estoy aquí adelante para agradar al apóstol o para agradar al pastor o para agradar al líder. Sé un buen soldado para agradar al que te llamó, al que te escogió. Amén. Ponte de pie. Gloria a Dios. Quiero que cierre tus ojos. Jesucristo te llamó para ser un buen soldado. Aquí adentro, allí en tu hogar, allí con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, en medio de esta sociedad donde tú estás trabajando, de ser un buen soldado de Jesucristo. Agrada a Dios. Hazlo todo para agradar a Dios, no para agradar al hombre. Confía en Él, porque Él te llamó. Confía en Él, porque si tú estás pasando por procesos, es porque Él te está moldeando, porque Él está quitando lo que no tiene que estar y está poniendo en ti
está formando en ti un buen soldado de Jesucristo, un soldado de autoridad, un soldado valiente, un soldado firme que nunca va a titubear, que nunca va a dudar, que va a estar firme siempre delante de la presencia de Él. No necesitas agradar al hombre, porque como hombres no llenamos el corazón. El vacío que hay en ti no lo podemos llenar. Los problemas por los cuales tú estás pasando, nosotros no los podemos solucionar. Pero Jesucristo sí. Porque Él murió en la cruz. Y lo hizo por ti, por tu familia. Habla con el Señor y dale gracias porque Él en este día habló a tu corazón, porque Él en este día habló a esta casa, porque tenemos un Dios de orden, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú siempre, pero siempre nos levantas. Nunca permite que nosotros caigamos. Gracias porque tú nos moldeas. Te damos gracias. Ayúdanos a estar atentos. Ayúdanos a dejarnos que tú nos moldees, no impedírtelo, porque queremos ser soldados buenos, buenos soldados de Jesucristo, firmes en autoridad, en fe, en gracia, llenos de tu presencia, llenos de tu Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás en medio de nosotros. Te damos toda la gloria y la honra para ti. Háblanos. Solo queremos agradarte a ti, porque tú eres el dador de nuestras vidas, porque tú nos llamaste y nos formaste en el vientre de nuestras madres. Nada de lo que hemos pasado, Señor, de las dificultades, de la tristeza, nada es en vano, porque de ti viene la recompensa. Tú eres el que nos recompensa, tú eres el que nos sustenta, tú eres el que nos levanta, tú eres el que nos consuela, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú estás con el pueblo. Tú nunca te apartas de nosotros. Gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor.